Enhorabuena para todas y todos. Estamos en Sanamente. Es el momento de hablar de salud y de bienestar personal. Mire usted, hoy vamos a abordar un tema que muchas veces se pasa desapercibido, no queremos abordarlo, más bien se minimiza, pero que puede afectar seriamente nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de los hongos que crecen en cavidades como los oídos y la boca, especialmente en climas cálidos y húmedos como los que vivimos en gran parte de nuestro continente. Vamos a aclarar dudas y a conocer cómo prevenir y tratar este tipo de afecciones. Y para ello nos acompaña en el estudio un experto en nariz, garganta y oído, es el doctor Francisco Sáenz, médico especialista en todo esto y es presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Bienvenido, doctor Sáenz. Muchísimas gracias por la invitación, Aisa. Un placer estar contigo. Gracias, doctor Sáenz. Y bueno, hay que hablar de hongos. Así No es es, un tema muy agradable, pero los hongos existen así y es. existen en oídos y en boca. Ujú. ¿Y dónde más? Bueno, cuénteme usted. Bueno, fíjate que en todas estas cavidades que tú mencionas, tenemos algo que nosotros denominamos flora normal. Ahora está muy de moda el concepto de microbiota. Sí, sí, Ajá. sí, es la palabrita de Que está moda. ahorita como de moda, pero pues bueno, engloba a una serie de microorganismos que normalmente habitan en estos espacios, que generalmente son espacios cerrados, espacios húmedos, calientes porque tienen más o menos la temperatura corporal, y en ocasiones estos hongos llegan a crecer de manera desproporcionada. Mm. Generalmente estos hongos o este crecimiento desproporcionado tiene muchas veces que ver con el estado inmunológico del paciente. Un paciente que a lo mejor por alguna situación su nivel de defensas baja, por infecciones frecuentes, por alguna cuestión de alimentación, por alguna cuestión de alguna patología crónica que tenga el paciente, lo predispone a que su nivel de defensas baje y que entonces estos hongos que habitualmente se encuentran en estas cavidades, pero que el sistema inmunológico tiene controlados, pueden llegar a crecer. Ahora, ¿cómo se forman esos hongos, por ejemplo, en los Ujú. oídos? En los oídos, bueno, aquí hay una situación especial con los oídos. ¿Es por no Digamos, bañarse adecuadamente? una podría ser eso por una mala higiene del oído, considerando además que el oído tiene su propio sistema de autolimpieza. Sin embargo, por ejemplo, cuando el paciente se expone en ocasiones a alguna agua contaminada o se introduce objetos que pudieran estar contaminados con algún hongo que hay en el medio ambiente, que es una posible vía de transmisión o de contagio, puede llegar a desarrollar estos hongos. Particularmente hay uno que pertenece a la familia de los aspergilomas, del aspergillus, que es el que crece particularmente en el oído, y el oído, por ser una cavidad cerrada, de una temperatura cálida y hasta cierto grado con cierto punto de humedad, permite que ese hongo pueda llegar a florecer y que evidentemente nos pueda dar ¿Qué molestias. tiempo tarda en florecer un hongo en el oído? Es muy variable, o sea, puede esto ser de semanas a meses, en donde el paciente inicialmente esté luchando contra el hongo para poderlo eliminar, pero si los medios de defensa del organismo no son suficientes, entonces sí podrá llegar a desarrollar este tipo de infecciones que muchas veces se confunden con un oído sucio, por ejemplo, por un tapón de cerilla, o bien, y eso genera que el paciente además esté manipulando el oído, Claro, se esté claro, metiendo a porque es picadores, incómodo. Sientes incomodidad en el mucha oído cuando tienes incomodidad. el hongo, ¿no? El hongo sobre todo porque va a generar dos molestias importantes y eso permite que se confunda con otros cuadros. En primer lugar, generalmente el paciente con hongos tiene comezón. Entonces tiene rascado y eso asume o el paciente liga con que hay una mala higiene. Pero además, conforme el hongo va creciendo y va ocupando un espacio dentro del conducto, el paciente empieza a sentir que su audición baja, tiene el oído tapado. Ajá. El problema o lo que lleva muchas veces al paciente a la consulta es que empieza a tener una secreción que puede ser amarilla o verdosa y eso es lo que lleva al paciente a la consulta. Pero muchas veces en los estados iniciales, pues el paciente lo liga con que a lo mejor es un poco de comezón o que está el O oído, se le quedó este, enjabonado. o incluso a veces le pide una ayuda a alguna tercera persona
que lejos de mejorarle el estado del oído, lo empeora. La situación es que generalmente ya llegan a la consulta cuando el paciente ya tiene alguna complicación o porque ya es evidente que trae la secreción en el oído. Si hay secreción, hay infección. Es correcto. ¿Qué tan peligroso es tener esto en el oído? Depende también mucho, volvemos a lo mismo, del estado inmunológico del paciente. El oído, considerando particularmente el conducto auditivo externo, que es donde crece la infección, está dentro de un hueso, del hueso temporal. En un paciente que, por ejemplo, es un diabético mal controlado, en un paciente que tiene quimioterapia en curso o cualquier otra situación que afecte su estado inmunológico, ese hongo puede llegar a penetrar la vía cutánea, la barrera cutánea, y poderse diseminar dentro de la misma cabeza. Lo que tenemos arriba, pues es el cerebro, o bien introducirse más a otras áreas internas del oído y generar vértigo o zumbido de oídos o simplemente pues una baja auditiva. Quizá el paciente con más tenemos que tener cierto cuidado es con el paciente diabético. El paciente diabético puede generar una infección que vaya incluso hasta la base del cráneo y eso pues tener una complicación o un desenlace fatal. Estamos hablando de un paciente mal controlado. Pero, ¿por qué el paciente diabético? ¿Qué características tiene de que Ajá. lo pone en peligro? El paciente diabético, por este mismo problema metabólico que tiene este mal manejo de la glucosa, hace que el sistema inmunológico no responda de manera adecuada, particularmente contra todas las formas de infección, es decir, contra virus, contra hongos o contra bacterias. Eso lo predispone a estar en un estado que sea fácilmente infectable por algún germen, en este caso un hongo. Al no encontrar un sistema inmunológico que defienda al organismo, puede penetrar esas barreras y diseminarse hasta la base del cráneo. Doctor, no quiero dejar pasar este término que usted usó de la autolimpieza del oído. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de autolimpieza del oído, nos referimos a que el oído tiene un mecanismo de barrido muy fino para que cuando se genere la secreción que se conoce como cerilla o cerumen o cera, dependiendo de la localidad en donde nos encontremos, el mismo oído va a tratar de eliminar o lo va a limpiar, lo va a sacar a la parte externa del conducto auditivo externo, que se llama concha, y cuando uno se mete a bañar, pues eso se elimina con agua y con jabón. Claro. Sin embargo, hay algunas situaciones, por ejemplo, cuando el oído es muy seco o cuando a lo mejor el paciente tiene alguna forma de alergia o simplemente porque la anatomía del conducto es muy estrecha, eso favorece que la cera se quede ahí y eso tenga que ameritar que el especialista haga una limpieza de oídos. Pero normalmente el oído tiene su propio medio de limpieza. Decimos incluso entre broma y broma que los oídos se limpian con los codos. Invito a todo nuestro auditorio a que intente hacerlo, evidentemente no va a poder. Entonces, los oídos tienen su propio sistema de autolimpieza. No hay que meterle agua oxigenada, ni alcohol, ni soluciones con cualquier cantidad de cosas que puedan pasar por la cabeza, porque podemos afectar nosotros el pH del oído y entonces sí, generar que ese sistema de autolimpieza falle. Incluso los pacientes que abusan de la Ujú. limpieza del oído, es decir, que se están ¿Cuántas metiendo veces a la aplicadores semana hay que hay que limpiarse el oído? solito. Solito. Ningún Ujú. día. O sea, si me preguntan cuántas veces hay que hacerse algún aseo del oído, ningún día cuando el oído está sano y el paciente no tiene ninguna otra complicación. Pero te comentaba que vemos en la consulta, Cotonetes, no. nunca, jamás. Nunca. Ajá. Dicen también por ahí que la naturaleza es muy sabia y sabía que el ser humano iba a inventar los cotonetes o los aplicadores o los hisopos. Entonces, el conducto tiene una forma de S. Entonces, si uno introduce el cotonete con demasiada presión, puede llegarse a perforar el Claro, tímpano. porque es Es que muy el cotonete peligroso. no tiene forma de S. Es correcto. Entonces, justo por eso decía yo que la naturaleza es muy sabia, porque entonces en esa curvatura del conducto choca el cotonete y antes de que se perfore el tímpano se puede rasgar la piel del conducto. Ahora, si me Ujú, dejo agua, ujú, mucha agua, en el conducto auditivo, ujú. ¿esa humedad provoca el hongo? Sí, sobre todo cuando estamos en alguna localidad con un clima cálido y que además hay mucha humedad en el ambiente. Si Ujú. tenemos, por ejemplo, esta agua que nos puede quedar cuando nos vamos a una piscina o nos vamos al mar o simplemente porque a veces el paciente se baña e incluso de manera deliberada se mete agua dentro del oído. Si esa agua se queda ahí atrapada o estancada,
puede favorecer el crecimiento de un hongo. El hongo necesita humedad para crecer. ¿Cómo evitas después que uno va a una Ujú, alberca, porque nunca sabes qué tan limpia está? claro. ¿Cómo evitas que surjan hongos en los oídos? Ujú, ¿Cómo, qué se debe hacer para que después de ir a la alberca estemos tranquilos de que no vamos ahí a claro. estar creando? En un paciente, digamos, sano, desde el punto de vista preventivo, uno después de entrar a la alberca o después de regresar del mar, de la arena, de la playa, pues solamente con el baño suficiente y con dejar que el agua de la regadera entre al oído es más que suficiente. Aquí un detalle muy importante, sobre todo para la gente que visita las playas y que en ocasiones los revuelca la ola o se Ajá. meten en los castillos de arena o tienen toda una cama ¿Qué de se arena hace? encima. Ahí es muy importante, más bien aquí lo importante más de qué hacer es qué no hacer. A ver. Ajá. En esos casos, cuando el paciente se aplica cotonetes o aplicadores, con la misma arenita que se queda ahí, el cotonete sirve como un medio para rasgar y para lacerar la piel del conducto. Es decir, si después de que los revolcaron en la ola o se metieron debajo de la arena, se introducen ese tipo de aplicadores, el mismo paciente puede generarse una infección, que puede ser una infección bacteriana o introducir la posibilidad de que crezca un hongo. ¿Qué es más peligrosa? ¿La infección bacteriana o la infección por hongos? Yo creo que las dos son igual de peligrosas, simplemente lo que cambia mucho es la evolución. El hongo, para que dé molestias, pueden llegar a pasar semanas, ajá, sin que el paciente se dé cuenta que trae una infección. Y hasta que no se complica es que llega a la consulta. En el caso de una infección bacteriana, la evolución es muy aguda. Ajá, generalmente hay dolor intenso, hay fiebre y el proceso inflamatorio hace que el conducto se cierre. Entonces, si alguno de las personas que nos está escuchando, alguna vez ha tenido un barrito o un granito en el Ajá. oído, ¿Qué se hace? el tocarlo duele mucho. Ajá. Muchísimo, es una zona Entonces, súper súper sensible. sensible. Bueno, ahora imagínate todo el conducto hecho un barro. O sea, el dolor que genera este tipo de infecciones es agudo. Llega al paciente prácticamente llorando del dolor y además sordo. Entonces, las infecciones bacterianas son muy rápidas. No hay tiempo para que el paciente pueda desarrollar la infección. Sin embargo, una infección por hongos que se encuentra, digamos, en plenitud, es decir, que está el hongo reproduciéndose, también puede cerrar el conducto, pero no genera tanto dolor como una infección ¿Qué bacteriana. síntomas nos da tener una infección por hongos o Ujú. bacteriana? Le propongo que esto lo hablemos al regresar de la Con mucho pausa. gusto. Atentos, en breves volvemos a la plática con el doctor Francisco Sáinez para seguir hablando de hongos en cavidades como el oído, la garganta o la boca. Ujú. Estamos de vuelta para seguir con esta plática sobre las infecciones en cavidades como el oído, la boca, la garganta y nuestro invitado es el doctor Francisco Sáinez, otorrinolaringólogo. Así es. Una palabra muy difícil de Hay pronunciar, otras más complicadas, pero la pero especialidad bueno, sí, también así es es. una especialidad compleja, ¿no? Muy vasta, pareciera que son tres áreas. Las tres áreas están conectadas, pero sí es, con el paso del tiempo ha crecido mucho la especialidad. ¿Cómo diferenciamos Ujú, si tenemos una infección bacteriana o por hongos? ¿Y cuál es más peligrosa? ujú, Digamos que no tengamos cerumen, que no tengamos algo que nos muestre que ahí algo está funcionando mal. ujú. ¿Cómo la diferenciamos? ¿Nos da picazón, comezón? Sí, para poderlos diferenciar, sí hay síntomas que son muy característicos de cada tipo de infección. Las más frecuentes, pues sí, son las infecciones bacterianas. Generalmente la evolución es muy rápida. En 1 o 2 días el paciente puede desarrollar fiebre, puede tener un dolor intenso en el oído, un dolor que incluso pueda provocar hasta el llanto de la intensidad del dolor. Generalmente el dolor del oído se corre al resto de la cabeza, del lado donde está la infección y el paciente siente una presión importante. Y
puede haber salida de secreción, incluso secreción purulenta. Ajá, o sea, Con pus mal tal cual, olor con además. muy mal olor. Y además, el paciente, si la infección prosigue o sigue su curso, puede llegar a perforar el tímpano. Es decir, incluso el paciente puede además tener sordera o hipoacusia, puede tener vértigo, puede tener zumbido de oídos. Pero el síntoma más importante es el dolor. Es lo que lleva al paciente a la consulta. Y la fiebre, ¿no? Y la fiebre, por supuesto, sobre todo en niños. En la fiebre Ajá, nos dice que es que bacteriana. es bacteriana. En el caso de los hongos, fíjate que ahí el cuadro es un poco más lento. Generalmente pueden llegar a pasar 2 o 3 semanas para que el paciente muestre síntomas y generalmente se va a quejar de comezón. El primer síntoma que genera una otomicosis o una infección por hongos en el oído es la comezón. Posteriormente el paciente puede llegar a tener la sensación de tener el oído tapado, como si trajera agua en el oído, y eso a veces estimula que el paciente se esté manipulando y empeorando el cuadro. Generalmente la secreción es verdosa, ajá, a diferencia de la secreción amarillenta que tiene un La paciente con una bacteriana. bacteriana aguda y generalmente son los dos síntomas más importantes. Generalmente hay dolor cuando se complica con una infección bacteriana, es decir, un paciente con hongos en el oído puede además tener de manera simultánea una infección bacteriana y eso llevarlo al médico. Muchas veces uno cuando lo llegan a la consulta asume que es una infección bacteriana, disminuyen la sintomatología, pero el paciente persiste con la comezón y la salida de la secreción Ya. verdosa. Ese es un factor que nos hace pensar en que lo que traía originalmente el paciente era un hongo que se complicó con otra infección de tipo bacteriano. Complicadísimo. Un Pero poco. tiene cura. Tiene cura afortunadamente y la respuesta es bastante rápida. Dependiendo del caso, bueno, hay en el mercado gotas óticas que nos pueden ayudar, que traen por supuesto un antifúngico, es decir, es un antibiótico que Para mata el hongo. para el hongo y generalmente en el transcurso de 10 a 14 días hay un control de los síntomas, el paciente se le quita la comezón, se le quita la secreción, pero sí es necesario que acudan a la consulta porque el hongo va a generar hifas, que son como unos pelitos que forman como una telaraña dentro del oído y hay que limpiar el conducto para que la gota pueda realmente hacer efecto y matar al hongo. Nos llegó una pregunta a la cuenta de @sanamente Ok. TLS y quieren saber qué es lo correcto hacer cuando traemos agua en los oídos después de ir a una alberca o cuando nos bañamos o al Ujú. mar. Haciendo este pequeño movimiento, como sacudiendo la cabeza de manera lateral, uno puede forzar a que el agua salga. A veces es necesario jalar un poquito la oreja hacia atrás para que eso rectifique el conducto y el agua pueda salir con más facilidad. Pero si, por ejemplo, cuando fueron a la playa o a la alberca les entró arena y se usan un aplicador o un hisopo y lo tallan, le dan vuelta en el conducto, pueden generarse una infección. Por eso es que no se recomienda hacerse o introducirse cosas para limpiar el oído. Y un detalle muy importante, Aisa, y eso lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. A veces a la gente se le hace muy fácil hacer un lavado de oídos. Ajá, es decir, con una jeringa, con una perilla, aplicar agua dentro del oído. Si el paciente tiene una infección, ya sea por bacterias o por hongos, y hacemos este tipo de lavados, podemos no solamente lastimar el conducto, sino podemos incluso llegar a perforar el tímpano y llevar la infección que estaba dentro del conducto auditivo externo al oído medio. Entonces es muy importante, está prohibido hacer lavados de oído si el paciente tiene dolor o molestias en el conducto. Los lavados son por el especialista. Doctor, usted sabe que en los últimos años, en los últimos tiempos, toda la culpa de casi todas las enfermedades la tiene el estrés. Así es. El paciente que está sometido a un estrés intenso puede llegar a generar por este debilitamiento del sistema inmunológico infecciones orofaringeas o rinofaringeas, porque también la nariz está conectada con la garganta. Por eso, y una infección que usted traiga de la nariz puede afectar la garganta y puede afectar el oído. Así es. Infecciones de la garganta y de la nariz a través de la trompa de Eustaquio pueden llegar al oído medio. De hecho, tienen la misma cubierta. La misma cubierta del oído medio es la misma cubierta de la nariz y por eso es que se continúa la infección. Y a través de esa vía pueden tener complicaciones. Siempre que hay inflamación en el oído hay infección. No necesariamente. Puede haber inflamación sin infección y la causa más frecuente es alergia.
Y quisiera además, Aisa, si me lo permites, hacer Adelante. aquí un comentario. A ver. Hay que tener así como comentaba yo hace unos minutos de que no es importante no estar haciendo lavados de manera deliberada en un oído inflamado, es lo mismo lo que aplica con las gotas. Eso lo vemos muy frecuente con las mamás. Ajá, con tal de que el niño no se queje de dolor, Ajá. le dice, no, pues le vamos a poner unas gotas que habitualmente tienen un analgésico. En el caso de las infecciones, sobre todo las infecciones bacterianas que son muy frecuentes en la población infantil, el síntoma que nos avisa que el paciente tiene una Es el infección dolor. es el dolor. Y Entonces, si yo mejor no le, quitarte el no dolor de quitar, pero si inmediato. le quito el dolor, lo que va a pasar es que la Cambias el infección cuadro. va a cambiar, pero se va a complicar, A porque entonces ver. ya no fue nada más una infección del oído, sino que además al continuar la infección se perfora el tímpano. Y además de la perforación del tímpano, el niño se va a quedar sordo y puede llegar a perder la audición. ¿Y cuál es la No, recomendación para las ir con mamás el y los papás? especialista. No automedicarse. En el camino, no. No. Si tienes el dolor en la noche, no esperar al otro día. Ir con el Le pueden dar un especialista. paracetamol. Ajá. Hasta ahí. O, Pero el o paracetamol le va una a quitar el dolor. le va a quitar nada más el dolor, pero no me va a anestesiar el conducto, el oído. O sea, aquí el problema es que las gotas tienen un anestésico que Mira qué anestesia el interesante. tímpano y eso permite que el tímpano incluso se perfore sin que el paciente se dé cuenta. Es decir, cuando llega la mamá al consultorio es porque el niño ya tiene el oído perforado porque le puso las gotas. Si le da paracetamol, le va a bajar el dolor, no se lo va a quitar, pero eso le va a dar tiempo a que llegue a la consulta. ¿Qué cosas provocan infección? Provocan hongos específicamente. Por ejemplo, el casco que usas para protegerte cuando vas en la bicicleta o en la motocicleta. Los audífonos, que a veces nos los intercambiamos, nos los prestamos, Ujú. y el sudor. ¿Cuál de estas cosas provoca infección u hongo? Fíjate, Isa, que eso es un tema muy interesante. Hay que considerar que para que el hongo crezca necesita tener humedad y estar en un espacio cerrado. Entonces, todo aquello que me bloquee el oído puede en un momento dado favorecer que crezca el hongo. Entonces, por ejemplo, si el paciente en un clima cálido, pues entiendo yo que está sudando y hay mucha humedad en el ambiente y se pone un casco, por ejemplo, el de la moto, pues sí, ahí estoy aislando el conducto y teóricamente un hongo podría crecer. Pero el paciente o la persona que está usando el casco, pues llega a su sitio de destino, se quita el casco y el oído se ventila. Entonces, teóricamente no hay ningún problema, salvo que el paciente ya tenga un hongo y que el casco de alguna manera perpetúe o favorezca que siga creciendo. Pero el uso cotidiano o normal en un paciente que no tiene ningún síntoma no tiene nada que ver. Pero si tú traes el hongo en el oído Y y le le presto el prestas casco tu a alguien, casco a no, alguien, no no. se pasa, no hay Mm, ningún problema. Otra situación, los audífonos. Hay dos tipos de audífonos. Los audífonos de diadema, ajá, que son estos que son como, sí, sí, valga la sí. redundancia, que tienen aquí como unas esponjitas, ajá. Pues bueno, mientras el paciente o la persona utiliza el audífono, pues se quita el audífono y otra vez volvemos a lo mismo. El oído se puede aerear, ajá. Entonces con eso no hay riesgo de que se infecte o que se contagie o que se pase la infección. Pero hay otro tipo de audífonos que son los audífonos intraauriculares, o sea, estos que se colocan como un chícharo dentro del conducto. Esto significa que con los audífonos que se colocan dentro del conducto auditivo, ahí sellan el conducto, pero además el hongo puede llegar a crecer dentro de los pequeños orificios que tiene ese pequeño audífono o con el manos libres o con todo esto que utilizamos luego también cuando estamos manejando. Y si esto lo comparto con otra persona que no está infectada, puedo yo transmitirle el hongo. Ahora, que esa otra persona desarrolle la infección es otro tema también. Eso es primer punto. Segundo punto, un paciente que ya desarrolló la infección y que utiliza audífonos de este tipo que se colocan en el oído, es una manera de estarse autoinfectando de manera recurrente. Es decir, un paciente que tiene una infección por hongos tiene que o desechar el audífono o O esterilizarlo. Hay esterilizarlo. algunos métodos ahora con luz ultravioleta, porque no los podemos meter en agua ni los podemos lavar, ajá, pero que con luz ultravioleta se pueden esterilizar. Pero mientras el paciente esté en tratamiento, no puede utilizar los Porque audífonos. se está Es recontaminando. correcto y además estoy sellando el conducto y la misma secreción
del hongo me puede contaminar el audífono. Entonces, y por lo tanto, pues tampoco los podemos prestar a nadie y pues esos audífonos lo ideal sería desecharlos. Pero bueno, si cuestan muy caros, son de alguna Ujú. marca ostentosa, pues se pueden esterilizar. Doctor, se nos acaba el tiempo y prácticamente no hemos hablado de las infecciones en la boca, así que yo le Ujú. propongo dejarlas para otro programa. Gracias, doctor Al contrario, Francisco Isa, un Sáenz. placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Hasta la Y próxima. bueno, recuerde que un diagnóstico oportuno marca la diferencia siempre, en todos los casos. Y bueno, hay que saber escuchar a nuestro cuerpo, porque cuando tenemos dolor de oído, nos ha dicho el doctor Saine, hay que ir al especialista, porque la forma en que escuchamos a nuestro cuerpo es la mejor forma de prevenir mayores enfermedades. Bueno, gracias por acompañarme hoy en Sanamente. Soy Aisa García y los espero aquí la próxima semana, esperando que su jornada siga siendo maravillosa.